Cuando hablamos de política, cuando hablamos de el tema que estamos desarrollando ya de tiempo atrás, historia de México, eh, hemos ido mencionando acontecimientos que van pues formando la historia de México y en la que pues ahora vamos a tocar el tema de Luis Donaldo Colosio. Este senador eh, que van a nacer en 1950, el día 20, el día 10 de febrero de 1950 en Tijuana, Baja California, y va a morir un día 23 de marzo de 1994, siendo él un político, economista mexicano y miembro del Partido Revolucionario Institucional, lo que conocíamos como PRI, que desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría del Desarrollo Social de México, en el que va a tener ese papel como candidato a la presidencia de México por el PRI hasta que ha sido asesinado. Luis Donaldo Colosio Murrieta, que es su nombre completo, va a desarrollarse en el ámbito de los inicios de su carrera política, siendo hijo de Luis Colosio Fernández y de Armida Ofelia Murrieta, establecidos ellos en Magdalena, Sonora, donde Luis Donaldo fue criado y asistió a sus estudios escolares, después la primaria hasta la preparatoria. En 1967 inició sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Así pues obtuvo el título de licenciado en Economía, que sería en 1972. Asimismo cursó estudios en la maestría en Desarrollo Rural Económico Urbano entre 1975 al 76 en la Universidad de Pensilvania, y en 1979 va a realizar una estancia de investigación en IASA en Luxemburgo, Australia. En 1980 se va a desempeñar como profesor de economía en el Colegio de México en Monterrey, de Nuevo León, y la Universidad Universitaria de Anáhuac. Ya siendo esta la última institución, conoció a Diana Laura Riojas Reyes, con quien se va a casar. En 1982 de ese matrimonio pues van a nacer dos hijos, Luis Donaldo en 1985 y Mariana en 1993. Diana Laura falleció de cáncer el día 18 de noviembre de 1994. Va a ingresar al Partido Revolucionario Institucional del PRI en 1979, pues siendo elegido diputado en 1985 y posteriormente senador en 1988. Fue presidente nacional del PRI en 1988 al 92. Durante toda esa gestión del PRI, pues reconoció por primera vez una pues derrota en una elección de gobernador en el caso de la del estado de Baja California en 1989, siendo elegido Ernesto Rulfo Apple, candidato del Partido de Acción Nacional, conocido como el PAN, como primer gobernador no priista, llamado por el presidente Carlos Salinas de Gortari a formar parte del gabinete presidencial el día 13 de abril de 1992. Luis Donaldo Colosio se convertiría en secretario del Desarrollo Social en sustitución del candidato a gobernador de Veracruz, Patricio Chirino Calero. Colosio va a participar activamente pues en todo lo que sería esa sucesión presidencial de Salinas, junto con dos fuertes aspirantes, Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, y Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal, quien va a romper las normas pues no escritas en la sucesión presidencial de México al negarse a expresar públicamente su apoyo a Colosio.
quien fue postulado candidato a la presidencia de la República el 28 de noviembre de 1993. Todo ese discurso que él va a dar el día 6 de marzo de 1994, que va a ser una cosa esencial en lo que estaría marcado este hombre, el discurso pronunciado por Colosio frente al Monumento de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México el día 6 de marzo de 1994, en el aniversario del PRI, se considera como un rompimiento con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y una revaluación tanto en la política neoliberal. El mensaje de Colosio habla de un México agraviado, en crisis, con hambre, con profundas diferencias sociales, pero con la esperanza de transformaciones. Aunque Salinas de Gortari estuvo, se puede decir que de acuerdo con el contenido del discurso, en el periódico El Norte de Monterrey registraba las presiones hechas por el jefe de la oficina de la presidencia, José María Córdoba Montoya, para que renunciara Córdoba Montoya, desmintió la versión después del asesinato de Colosio, asumiendo al cargo en el Banco Interamericano del Desarrollo, con sede en Washington, D.C. Aparentemente con pues, la anuencia de Ernesto Zedillo, Córdoba Montoya, tampoco sería juzgado o ni siquiera investigado durante todo el sexenio de Zedillo por sus supuestas ligas al narcotráfico. Todas estas conversaciones telefónicas filtradas en la prensa con Marcela Bodexted, con la que Córdoba tendría pues más adelante o en ese momento ya un romance. Una ex policía con nexos con el cártel del Golfo de García Abrego, en la que pues se va haciendo. Y hay comentarios o se expresó en esta forma diciendo: veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más que las exigencias de la justicia, de dignidad y de progreso de las comunidades indígenas, que tiene pues esa gran fortaleza, esa cohesión en su cultura y que está dispuesto a creer en toda esa para ir participando en construir nuevos horizontes. También decía: veo un México con hambre, con sed de justicia, un México de gente agraviada, con distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Como partido de estabilidad y la justicia social, pues nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades, que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones y que no estuvimos a la altura de los compromisos que ellas esperaban de nosotros. Tenemos que asumir esta autocrítica, tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una organización rígida y tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y de cambio. Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante, afirmemos nuestra independencia en el gobierno. Eso es lo que estuvo mencionado en aquel discurso en el que Colosio va a ser asesinado el día 23 de marzo de 1994. Toda esta situación es luego de un inicio, tanto en la campaña afectada por los efectos del levantamiento del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional en Chiapas, un 1 de enero de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta llega el 23 de marzo de ese mismo año, alrededor de las 4:05, tiempo del Pacífico, al aeropuerto Abelardo L. Rodríguez de la ciudad de Tijuana, Baja California. El primer lugar a avistar sería la colonia popular Lomas Taurinas, uno de los muchos asentamientos irregulares en la ciudad de Tijuana. Una explanada en pendiente sobre la calle La Punta,
Se colocó pues un templete improvisado, montando sobre una camioneta y alrededor de 4,000 personas que se reunieron para ver al candidato en la denominada Acto de Unidad. Participaron 4 oradores locales antes de que Luis Donaldo Colosio cerrara el evento en su discurso. A las 17 horas 0 minutos, Colosio bajó del templete y se dirigió a pie a su camioneta rodeado por una reducida pues, escolta personal. Y a las 5:12, cuando Colosio había caminado, se puede decir, unos 13,5 metros en la explanada, uno de los asistentes al mitin penetra al cerco de seguridad, pone un revólver Taurus calibre 38 cerca del oído derecho del candidato y dispara. Un segundo disparo alcanzó a Colosio en el abdomen, quien cayó al suelo, pues inconsciente, sangrando de la cabeza, y en medio de la confusión, todo ese grupo de seguridad capturó a un hombre de 23 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido de pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron a su camioneta a las 5:20. El candidato pues ingresó al Hospital General de Tijuana. Se realizarían diversas maniobras encaminadas pues a tratar de salvarle la vida al paciente, pero médicamente imposible. Era imposible por la gravedad de las lesiones en la cabeza. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos pues humanos y médicos que se realizaron, falleció Luis Donaldo Colosio a las 18:55 del día 23 de marzo de 1994. Este presunto autor de los disparos, identificado como Mario Aburto Martínez, de 23 años de edad, originario de Michoacán y radicado hacía casi 8 años en Tijuana, fue detenido inmediatamente por quienes lo rodeaban al candidato en el momento del atentado y fue puesto a disposición de las autoridades. Mario Aburto sería interrogado por Maglio Fabio Beltrones en la noche del asesinato, y sin embargo corrieron las versiones de que la persona presentada a la prensa en los días posteriores al acontecimiento lucía un corte de cabello militar, era de tez menos morena, no tenía marcas de golpes o hematomas sufrido en el rostro y parecía estar más obeso que la persona que daba a conocer momentos antes del atentado, lo que pues desempeñaría o desencadenó una serie de rumores sobre la autenticidad y posible reposición del verdadero asesino. Distintas versiones señalan la existencia de una conspiración de Estado, mas sin embargo la versión oficial señala oficialmente la participación de Aburto en el homicidio. Después de su muerte, con solo 4 meses antes de la elección del PRI, se encontraba en apuros al no poder cumplir con los requisitos constitucional de que ningún candidato presidencial puede ejercer un puesto público durante los 6 meses anteriores al día de la selección. Esto inmediatamente pues descalificó a todo el gabinete, donde pues estaba la mayor parte de las posibles sustitutos entre los pocos candidatos potenciales disponibles. Carlos Salinas de Gortari, a quien muchos señalan como el instigador del asesinato, finalmente escogió a Ernesto Zedillo, quien había renunciado como secretario de Educación Pública para servir como coordinador en la campaña de Colosio. Este golpe de suerte para Zedillo pues levantó pues más rumores con la confabulación o la denominación de Dazo presidencial. 6 meses después, el día 28 de septiembre de 1994, el cuñado de Salinas de Gortari, José Ruiz Massieu, exgobernador del estado de Guerrero y secretario general del PRI, también va a ser asesinado en la Ciudad de México, eliminando así a 2 de los más visibles y poderosas cabezas del PRI en México. Colosio y Ruiz Massieu
finalmente, Zedillo fue elegido presidente, convirtiéndose en el último presidente de una secuencia de 71 años, durante los cuales todos los presidentes de México habían sido elegidos por el PRI. El día 18 de noviembre de 1994, casi 8 meses después del asesinato de Colosio, su esposa, Diana Laura Riojas, va a morir de cáncer de páncreas, en la que pues se va haciendo. En el 2012 se dirigió una película producida por Carlos Volado. La película se titula Colosio, el asesinato. Exploró pues las secuelas del asesinato del candidato, y varias teorías de conspiración señalan que se realizaron 2 investigaciones y detallan las 15 personas asociadas que fueron asesinadas después de la investigación, así como la violencia generalizada de todos los disturbios. Colosio es interpretado por el actor Enoch Leaño. En el 2019, Netflix va a lanzar una cobertura de eventos previos y posteriores al asesinato de Colosio en el drama criminal Historia de un crimen, Colosio. Colosio es interpretado en ese momento por Jorge A. Jiménez. Todo lo que se fue pues mencionando a través de esta pues situación que va a ir haciendo. La fecha de nacimiento, 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, y datos del asesinato, que sería el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, siendo él pues miembro del Partido Revolucionario Institucional, con los cargos tanto de secretario del Bienestar de México y otros. Sus hijos, Luis Donaldo Colosio Rojas y Mariana Colosio Rojas. Sus hermanos, Laura Elena Colosio Murrieta, Víctor Manuel Colosio Murrieta y más. Y su esposa, la señora Diana Rojas Rioja. Todo lo que vamos a viendo de Luis Donaldo Colosio, nacido en Magdalena de Quino, Sonora, el día 31 de julio de 1985, es un abogado político mexicano. Desde el 19 de septiembre del 2021 hasta el 22 de agosto del 2024 fue presidente municipal, en las que vamos a ir viendo que es la trayectoria ya del hijo. El hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, y que, como les comento, que nace en 1985, en el que el 22 de agosto del 2024 va a formar a ser parte presidente municipal de Monterrey, electo en las elecciones estatales en el 2021. Como vamos viendo, también su hijo va a retomar toda esa carrera política, en la que va a ser todo lo que va a estar relacionado con el asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio. El presidente que estaba electo al ser asesinado. Recuerdan que en la historia de Estados Unidos también el presidente que va a ser asesinado, que es Kennedy, y se asocia con también ese asesinato de candidato a la presidencia de Luis Donaldo Colosio, militante revolucionario y presidente, en lo que va a ir marcando pues toda esta situación que fuimos viendo, porque si nos vamos a la historia, aquel presidente de México que va a ser asesinado el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México, que había sido don Álvaro Obregón, que va a nacer en Navojoa, Sonora, el 19 de febrero. Tiene también esa semejanza. La tumba de Colosio, que el mausoleo va a ir presentando, en donde están enterrados ahora Luis Donaldo Colosio y su esposa
Diana Laura Rioja en Magdalena de Quino. Esta situación en las que vamos viendo cómo va a ir marcando pues el trágico final cuando el día 18 de noviembre de 1994 va a morir su esposa Diana Laura Riojas de un cáncer pancreático y que pues va a dejar ese dolor en la familia porque pues fue poquito después de la muerte de su esposo. Algo que pues sí va a llenar de especulación qué es lo que pasó realmente en eso. ¿Realmente fue un asesinato pues planeado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde mm, van a llevar todas esas investigaciones? ¿Quedó cerrado el caso? Porque se especuló que, como ya vimos, inclusive que se había hecho un cambio de aquella persona que habían agarrado. Ya no tenía las mismas características. ¿Quién fue el que mandó a hacer eso? Especulaciones se dicen que Salinas de Gortari, ¿sí? Todas estas investigaciones, todas estas conspiraciones que se han hecho alrededor de la muerte de Colosio y que dejó, pues se puede decir, en los conceptos de política mexicana como muchas interrogantes, como especular, conspirar. ¿Qué fue lo que realmente fue? ¿Fue por ese rompimiento que tuvo con Salinas de Gortari? ¿Cuáles fueron los puntos importantes que se desarrolló para que se llevara esa tragedia? ¿Sí? Que estaba totalmente planeada en el lugar específico, porque en el lugar donde se puso el templete era como un lugar estratégico que se había escogido para que ocurriera ese evento. Toda esta situación en las que vamos viendo cómo la política en esos años que se transcurrían estaba toda llena de sospechas, porque aquí tanto se ponían presidentes por dedazo como había toda esa situación de que se delegaban puestos a sus amigos, todo lo que eh, pues se ha tratado de quitar ya en la actualidad, de que se vaya desapareciendo y que se vaya limpiando los conceptos políticos. ¿Para qué? Para ayudar al más débil, para ayudar al pueblo. Y que en esa época, pues todo estaba manejado nada más alrededor de pues bienes personales, de estar almacenando grandes cantidades de dinero y estar vendiendo al país. Ya lo dijo Oscar Chávez en su canción Se vende mi país, ¿sí? Que el que no lo conozca, busquen esa canción de Oscar Chávez, Se vende mi país, en lo que da una imagen de qué estaban haciendo todos esos presidentes en México. Estaban vendiendo a nuestro país, estaban privatizando todo, en lugar de querer que se exaltara, que subiera un país, se lo estaban comiendo, ¿sí? Esto a mí me recuerda la película mexicana Los Indolentes, ¿sí? También la tenemos aquí en Chantal León, búsquenla, ¿sí? En donde los ricos que no son emprendedores, que no son futuristas, se comen todo lo de la casa, empiezan a vender todo en lugar de querer trabajar, en lugar de querer ejercer algo, empiezan a vender todo. Vean esa película porque realmente se van a identificar cómo en una pequeña forma de pensar también reflejan a un país, porque en Los Indolentes venden muebles de una casa, ¿sí? Y en esto de la política venden las riquezas de un país a otros países con tal de enriquecerse. Y eso es lo que se ve en toda esta corrupción en esos sexenios, que a veces la gente que no tiene conocimientos de lo que aconteció, todavía vota y todavía defiende
lo que no se puede defender. ¿Cómo vas a defender a todos estos personajes que hemos ido acercando, que vamos encajando en ese rompecabezas, metiéndonos a esos laberintos, hilvanando todos estos personajes para darnos una idea clara de cómo se estaba manejando el país? ¿Sí? Y que hay intereses creados, tanto de nepotismo como eh, de enriquecimiento ilícito a grandes escalas y dejando la pirámide de abajo totalmente desprotegida. Ujú. Y que ahora que han estado habiendo cambios, pues claro que no les conviene. ¿Cómo les va a convenir que se hagan investigaciones o que se les quiten cargos que ya son vitalicios, pensiones exageradas, sueldos que se salen de toda lógica, mientras la gente de abajo está viviendo con un salario mínimo? Pues todas estas situaciones las vamos viendo y que vamos a ir sacando todos estos personajes. ¿Para qué? Para que los conozcamos. Claro, hay personas pues, que se conocen la historia de México, que saben cómo es todo las cuestiones políticas de México y lo que es, pues inclusive hasta tienen muchos datos, saben muchas cosas, pero también hay un sector que desconoce, por lo cual es importante darle una revisada a nuestra historia de nuestro país, a esos personajes que, como ya les he dicho, son como fantasmas, como, porque siempre hablamos de los presidentes, pero se quedan esos secretarios, esos senadores, esas fantasmas que están también en la historia de México, que forman parte de esos núcleos y que a veces tal vez conocemos por nombre, pero no sabemos siquiera qué hicieron o cuántos años estuvieron viviendo pues del país, enriqueciéndose y que ahora actualmente muchos de ellos ya se fueron a España, ¿sí? Vamos a hablar también de esos presidentes que están en España. ¿Por qué allí? ¿Qué hay allí en España que los presidentes de México se van a vivir ahí? ¿Por qué? Vamos a ir platicando acerca de esos puntos. Ahorita pues mucha gente dirá, pues es que vamos muy despacito. Pues sí, porque se atravesó todos los temas de fin de año y todo eso, y también sirve para refrescar la mente, pero no perdiendo el objetivo de lo que estamos hablando en Historia de México. ¿Por qué es tan importante que sepamos historia? Historia mundial, ¿sí? Como lo dijimos ahora cuando hicimos el video de lo del de de la serie de Breaking Bad, ¿sí? Que dijimos, oye, ¿y por qué se subió ese video pues, si no tiene relación con lo que estamos viendo? Claro que tiene relación, porque eso se lee entre líneas el problema del fentanilo en Estados Unidos y en México. Ya desde ahí, desde esta serie, porque en las series, en las películas, dejan entrever los problemas que están pasando en los países, ¿sí? Pues se meten los temas y en esta serie de Blanquín, Bad, hablan de cómo se cocinan las sustancias, introduciendo a todos estos cocineros, que son los químicos, que por medio de los elementos químicos forman sustancias que envenenaron a todo un país como Estados Unidos. Los volvieron zombies, ¿sí? Y inclusive aquí comentamos que las letras del nombre de la serie tiene que ver con BR, que es las sustancias de la tabla periódica, ¿sí? Y que debemos de verla, por eso se las puse nuevamente, para que vuelvan ustedes a ver la serie y van a ver que está muy relacionada con lo que se estaba cocinando, que es el fentanilo. Claro que no le ponen esos nombres, le ponen anfetaminas, le ponen otros nombres, pues porque así son los escritores, ¿sí? Que revuelven la realidad con la fantasía, pero está también lo que es real y de estos temas hablamos.
o de la portada Economic, en la que todo ese collage de iconos que van formando esta portada van dando una idea clara de los conflictos a nivel global, a nivel mundial, que se están presentando. Invito a que vean estos videos para que vayamos formando, pero que nos nutre mucho conocer la historia de México, ¿sí? Y pues ahorita nos quedamos en este video hasta pues la muerte de Luis Donaldo Colosio, en el que ya vamos a platicar de los personajes que se van a ir integrando nuevamente a toda este rompecabezas que es la historia del mundo, y en esta ocasión historia de México. Que pasen un día muy agradable y nos veremos en el próximo video.